Mi nombre es Bárbara Arévalo Torres, formo parte del grupo que trabaja en energías alternativas aquí en Acicata. Actualmente estamos trabajando junto con el doctor Martín Nieto en explorar una ruta alternativa para sintetizar amoníaco, y esta ruta alternativa es mediante el empleo de plasmas. En específico, estamos usando un reactor de barrera dieléctrica en el cual alimentamos nitrógeno, hidrógeno, obviamente en estado gaseoso, y argón como gas inerte acarreador, esto para facilitar la descarga, ionizar más fácilmente los otros dos gases de síntesis. El monitoreo de especies, tanto en la entrada como en la salida, lo hacemos mediante espectrometría de masas, y la cuantificación de productos la estamos haciendo, además de espectrometría de masas, con una técnica espectrofotométrica. Lo que hacemos es, aprovechando que el amoníaco es muy soluble en agua, la salida del reactor la absorbemos en una solución ligeramente acidulada y tomamos muestras. Estas muestras le hacemos una reacción que comúnmente se llama la reacción de Berthelot, en donde básicamente el amoníaco se utiliza como reactivo para formar un producto que genera un color, esto es, que absorbe a cierta longitud de onda, y este producto es un cromóforo, se llama indofenol, y lo relacionamos directamente con la cantidad de amoníaco. Digamos, estas dos técnicas de cuantificación son las que estamos empleando para este proyecto. Como dato general, el 80% en promedio del amoníaco en el mundo se utiliza para la síntesis de fertilizantes nitrogenados. El otro 20% se reparte en diferentes rubros, ¿no? Como es la industria química, la industria textil, la papelera, etcétera, farmacéutica inclusive. Eso de manera general. Entonces, el uso principal, ¿no?, del amoníaco está en la síntesis de fertilizantes nitrogenados. Ahora, lo interesante, creo, que sería resaltar es pues, cómo estamos en México, ¿no? Y es interesante el nicho de oportunidad que ahí podemos encontrar. ¿Por qué? Porque de entrada toda la urea que se consume en el país se tiene que importar. La urea es el principal fertilizante nitrogenado que se emplea en la agricultura, y en México no tenemos la capacidad, ¿no?, para producirlo, por tanto se importa, y como consecuencia de esto, obviamente el costo pues, es elevado, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, las pocas industrias que se dedican a la síntesis de fertilizantes, que aún hay algunas, son como 4 o 5 distribuidas en el centro del país principalmente, cuando Pemex no tiene la capacidad suficiente de cubrir la demanda de ellos, la demanda de amoníaco que ellos necesitan para sintetizar urea, no, ya dejamos claro que la urea, esa toda se compra, no hay manera de sintetizarla en el país, pero por ejemplo están otros fertilizantes nitrogenados como nitrato de amonio, por ejemplo, los fosfatados también, fosfato de amonio, etcétera. La otra gama de fertilizantes nitrogenados que estas empresas todavía se encargan de sintetizarlas, y cuando Pemex no tiene la capacidad de suministrar la demanda que ellos necesitan, entonces recurren a la importación de la materia prima, esto es del amoníaco, ¿no? Entonces, en resumen, en México la alternativa para cubrir la demanda de fertilización del campo mexicano es la importación, ¿no? Ahorita estamos en una etapa muy temprana, ¿no?, en cuanto a la exploración de alternativas, ¿no? Apenas se está abriendo el camino con el estudio de esta reacción en particular. Previamente se hizo trabajo con el estudio de la reformación de metano para obtener hidrógeno, un trabajo anterior de tesis, y ahorita con esto, ¿no? Entonces esto lo comento porque evidentemente estamos empezando, ¿no?, con esta otra alternativa de síntesis química empleando plasmas.
Sin embargo, por algún punto tenemos que empezar y eso se está haciendo, ¿no? En particular, el doctor Martín Nieto, su área, ¿no? Es el trabajo con plasmas y en específico para síntesis química. En el país no hay otro lugar en donde se haga tal. Está el Centro de Investigación de Energía de la UNAM en Morelos, pero ellos se enfocan a hacer todo lo relacionado con energías renovables, ¿no? Entonces, yo considero fundamental el hecho de que aquí en el CICATA se esté abriendo brecha en esta línea de investigación, en específico para síntesis química mediante otras rutas. En este seminario les vamos a presentar uno de los proyectos que se están desarrollando todavía en el área de energías alternativas, en donde empleamos plasmas para síntesis química y en específico para la síntesis de amoníaco. Alternativas, particularmente en el empleo de plasmas para síntesis química y en específico para la síntesis de amoníaco. El director de este proyecto es el doctor Martín Nieto. Bueno, el objetivo general de este proyecto es el desarrollo de un proceso alternativo para la síntesis de amoníaco empleando un reactor eléctrico, en específico un reactor de barrera dieléctrica, y alimentando hidrógeno y nitrógeno como reactivos en estado gaseoso. Aquí podemos ver el esquema de cómo, bueno, igual más adelante vamos a hablar a detalle del trabajo experimental, pero básicamente el esquema del experimento, de los experimentos es este, ¿no? Alimentamos como reactivos hidrógeno y nitrógeno, obviamente en estado gaseoso. El helio, bueno, en este caso no trabajamos con helio, con argón, pero a fin de cuentas es un gas noble. El objetivo de alimentar un gas noble o inerte es el hecho de facilitar la descarga, ¿no? Esto es generar el plasma fácilmente. Los gases nobles son fácilmente ionizables comparado con el nitrógeno, ¿no? Para empezar, el helio, el argón, el neón, el xenón son gases monoatómicos. El nitrógeno pues, es un gas molecular, y para acabarla es un gas con una molécula con 13 enlaces, ¿no? Entonces es muy difícil ionizarlo. Por esa razón que es conveniente iniciar el plasma con un gas atómico y sencillamente de ionizarlo. Ahí la razón del argón o del helio, ¿no? Y además, aparte de facilitar la descarga, es conveniente tener un suministro extra de electrones. Recordemos que un plasma es un gas ionizado, ¿no? Entonces, para ionizar un gas ocupamos un campo vasto de electrones para promover las colisiones electrónicas, ¿no? Entonces es conveniente por estas dos razones emplear un gas inerte, ¿no? Y bueno, entonces mezclamos los gases que les comento y los alimentamos al reactor. La alimentación eléctrica del reactor es mediante una fuente resonante, en donde básicamente la intención es convertir corriente alterna directa y amplificarla, ¿no? Ahorita con la fuente que tenemos está diseñada para alimentar como máximo 4 kilovolts al reactor, ¿no? En esta parte de aquí. Este de aquí es un electrodo interno, es una varilla de aluminio anodizada, en donde se recibe ese voltaje que les comenté, y el plasma se genera al interior del reactor, que es un cilindro de cuarzo. Ahí estamos generando el plasma de estos tres gases con posibilidad de muestrar reactivos y productos mediante un espectrómetro de masa como el polvo. Entonces, este es el esquema del equipo, ¿no? Del experimento. Entonces, bueno, a continuación les voy a dar brevemente detalles de lo que hemos hecho en cuanto al trabajo experimental. Lo dividí en dos subsecciones. Una es el del desarrollo de la técnica que estamos utilizando para la cuantificación de amoníaco, y la otra parte es en sí las pruebas con el reactor de barrera dieléctrica. Esta es lo que corresponde a la técnica de cuantificación de amoníaco, que es una técnica espectrofotométrica. De entrada les platico, aquí les esquematizo cómo llevamos a cabo la toma de muestras, ¿no? Como vimos en el diagrama inicial,
al interior del reactor se están generando especies gaseosas, al fin de cuentas. Entonces la salida del reactor la conectamos a un tubo dispersador de gas, y ese tubo dispersador de gas está inmerso en una solución acidulada, en específico ácido sulfúrico al punto 1 normal. ¿Por qué? Porque, a querer o no, pues el amoníaco es una base, ¿no? Entonces el hecho de ponerlo en contacto con una solución acuosa acidulada promueve la absorción de este gas en el agua, aunado a que el amoníaco es muy soluble en agua, ¿no? Entonces la posibilidad de absorberlo pues casi completamente es muy alta, ¿no? 1 por ser agua, 2 por estar acidulada. Entonces este es el esquema y físicamente así se ve, ¿no? No es muy claro, obviamente pues hay un número importante de mangueras, pero bueno, este es el material, esta es la solución acidulada absorbedora, es un material en medio de 2 litros, en donde al centro está el tubo dispersador de gas, ¿no? Y bueno, entonces ya que tenemos el amoníaco absorbido, ¿qué sigue? O sea, sigue cuantificarlo, ¿no? ¿Qué tanta concentración de amoníaco logramos en esa solución absorbedora? Y para eso utilizamos una de las técnicas que se utilizan para la cuantificación de amoníaco en el ambiente, que es la de la técnica de Berthelot. Esta técnica es muy antigua, surgió por el año de 1850 aproximadamente, pero a la fecha se implementa, ¿no? Entonces, la gran ventaja de esta técnica es que no tiene interferencias y la sensibilidad, estamos hablando que tiene un grado de sensibilidad de 0.2 partes por millón, lo cual es muy bueno. Y bueno, este es el mecanismo de reacción en donde básicamente partimos de amoníaco para formar indofenol. Indofenol es un cromófero que absorbe a una longitud de onda de 630 nanómetros y presenta una coloración azul. Entonces, rápidamente la reacción procede, tenemos el amoníaco, reacciona con hipoclorito para formar una monoclorimina. Esta monoclorimina se encuentra con un fenol, que es este de aquí, en presencia de un catalizador, nitrocruciato de sodio. Aquí, bueno, está nada más hecho un nitrocruciato, pero usamos nitrocruciato de sodio para formar la cloramina. Después esa cloramina se encuentra con otro fenol y forma ahora sí el indofenol, ¿no? Aquí están ya los dos anillos aromáticos, y este compuesto, el indofenol, es el que da la coloración. En este video vamos a ver cómo bueno, ahí está corriendo. Ok, entonces tenemos la muestra, en este caso esto, y se agrega la fuente de fenol, ¿no? El suministro de fenol, que es fenolato de sodio. Pero ahorita no vemos ningún cambio en la coloración. Después agregamos el catalizador, es una mínima cantidad de catalizador, y el volumen final lo alcanzamos con hipoclorito de sodio. Y aquí es donde empieza ya la reacción, la formación del indofenol. Aquí podemos ver cómo va tornándose azul la reacción. Aquí ya terminó. Obviamente los tiempos de reacción para alcanzar el equilibrio depende de la concentración de amoníaco, pero en promedio son 30 minutos. Entonces esta reacción se hizo muchas veces para obtener las proporciones adecuadas de acuerdo a la naturaleza de nuestras muestras. Esto es importante porque la formación de indofenol, esto es la reacción de Berthelot, es óptima en un medio básico. Recordemos que nosotros estamos absorbiendo el gas en un medio ácido, entonces hubo necesidad de adecuar la proporción de hidróxido de sodio en la solución de fenolato de sodio para tener la naturaleza básica que la reacción exige. Y bueno, estas fueron las proporciones. De entrada, las proporciones en el volumen de reacción es 68% muestra y el 32% todo lo demás. Cuando digo todo lo demás me refiero a fenolato de sodio, nitrocruciato de sodio e hipoclorito, desglosado en estos porcentajes. Y estas son las concentraciones que obtuvimos después de ensayar muchas veces la reacción.
Con estas proporciones ya definidas, construimos la curva de calibración, obviamente considerando la sensibilidad del método, que ya les comenté son 0.2 partes por millón, y partiendo de una solución patrón de cloruro de amonio de 100 partes por millón y diluciones, ¿no? Las diluciones, importante comentarlo, que se tuvieron que llevar a cabo con la solución acidulada, ¿no? Para generar un escenario idéntico al del muestreo a la salida del reactor. Eso fue en cuanto a la técnica de cuantificación que les comenté, técnica de cuantificación de amoníaco. Y ahora este es el trabajo experimental que se ha llevado a cabo con el reactor de barrera dieléctrica. Este es el reactor de una longitud de 15 centímetros de largo. Desafortunadamente no se ve, pero ese es el matraz absorbiendo la salida del reactor. Esta es otra modalidad del mismo reactor de 15 centímetros de largo empacado con alúmina, y este ejercicio es del doble, 30 centímetros de longitud del reactor, igualmente empacado con alúmina. Para cada ejercicio, para cada set de pruebas, igualmente se absorbió la salida del reactor en la solución que les comento, y después se hizo el análisis, ¿no?, de esas muestras. Estos son los resultados que hasta ahorita les quisiera compartir. Primeramente les voy a hablar de los resultados en cuanto a la técnica de cuantificación, y después vamos con los resultados propios de las pruebas con el reactor. Para la técnica espectrofotométrica, colorimétrica de cuantificación de amoníaco, primeramente, antes de trabajar con las cantidades que ya les comenté, las cantidades propias de acuerdo a la naturaleza de las muestras aciduladas que ya les describí, se hizo la reacción pues una cantidad importante de veces para encontrar la longitud de onda máxima a la cual se obtenía la absorbancia máxima, y para todos los ensayos fueron 630 nanómetros. Y nada más pongo unas cuantas líneas, espectros, cada una corresponde a una concentración conocida de una solución de cloruro de amonio, pero bueno, con esto corroboramos que a 630 nanómetros obtenemos el máximo de absorbancia. Por otro lado, hicimos la curva de calibración, que es esta. Esta curva pues quedó muy bien después de varios experimentos. Obviamente, para los que les gusta la estadística, esto se va a mejorar, se puede mejorar. Tenemos un coeficiente de regresión lineal de 0.97, pero es totalmente trabajable, ¿no? Y así se ven la formación de hidrofenol a esta concentración de amoníaco. A mí me parece interesante ver que con agua pura tenemos esta coloración, ¿no? O sea, hay una cantidad implícita de iones amonio en el agua pura entre comillas, ¿no? Recordemos que el agua que estamos usando como disolvente, si lo queremos ver así, es agua acidulada. El ácido sulfúrico trae una contribución más o menos importante de iones amonio. Bueno, definitivamente, dadas las condiciones de operación del equipo, dada la capacidad de operación del equipo, no sería posible el incrementarle la potencia, ¿no? De alguna manera nos quedamos ya con las características que tenemos del reactor. Entonces, la vía mediante la cual es posible optimizar el rendimiento de la reacción es mediante la introducción de un catalizador que tenga, digamos, la capacidad para fragmentar de mejor manera al nitrógeno, ¿no? Cabe mencionar que en esta reacción el paso difícil o el paso que rige el rendimiento de la reacción es la disociación de la molécula de nitrógeno. Recordemos que es una molécula que tiene 3 enlaces, entonces para romperlos, para fragmentar esa molécula, pues se ocupa una cantidad importante de energía. Entonces, mediante la introducción de un material catalítico, consideramos que sería la ruta por la cual podríamos mejorar el rendimiento, la tasa de producción de amoníaco.
Obviamente uno llega aquí con muchas expectativas, en donde, bueno, en cierta medida yo lo considero bueno, ¿no? Porque en base a eso pues, te planteas un punto, ¿no? Hacia donde quieres llegar, y van de la mano con tus expectativas, ¿no? Con lo que quieras hacer. Sin embargo, una vez que entras al ritmo de trabajo y pasa el tiempo, es conveniente revisar esas expectativas y replantearlas en el caso de que estén un poco lejanas de cumplirse, o reformularlas de acuerdo a los recursos, ¿no? Que te has encontrado. Y en esa dinámica me he movido, ¿no? Obviamente yo llegué aquí con una necesidad profesional, la cual ahorita está pues ya prácticamente saldada, que era el aprender algo más, ¿no? Se convierte como en el deseo de querer aprender, el querer saber algo más, y que por iniciativa propia no lo vas a, no lo llegas a hacer, ¿no? Entonces el hecho de ingresar a un posgrado como que te marca el régimen, ¿no? de que ahora sí no hay pretexto para no llegar a eso que quieres. Y bueno, limitantes como todo en la vida, aquí también las hay, pero creo que es fundamental el trabajar con gente que esté en la mejor disposición de dedicarte tiempo, de obtener resultados, y eso hace la diferencia entre el no tener recursos o tenerlos limitados y tenerlo todo, ¿no? Yo afortunadamente en el área he tenido la posibilidad de trabajar con gente muy inteligente, que admiro, y eso me motiva a pues querer seguir aquí. Definitivamente pues los recursos son importantes, pero yo estoy totalmente convencida que la diferencia entre hacer algo bueno y algo de regular a malo está en la capacidad de la gente, ¿no? Que dirige la actividad. Y al menos en el entorno en el que me muevo estoy totalmente convencida de que hay gente muy capaz, y por tanto se pueden generar muy buenos resultados, y se generan. Hola, soy Bárbara Arévalo Torres, de formación soy ingeniero químico, estudié en la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana. Toda mi educación previa la llevé a cabo en Ensenada, yo soy originaria de ahí. Actualmente estoy a punto de culminar el programa de maestría en tecnología avanzada, y mi plan inmediato, mi plan en el mediano plazo es conseguir alguna buena oportunidad de trabajo que me llene profesionalmente y económicamente, y posteriormente, más en el largo plazo, probablemente pensaría en estudiar un doctorado.